Hola mis queridos animalitos de la creación, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Recuerden que los odio, pero los amo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Nahual de Huevos. Saludos especiales a mis hermanos en Estados Unidos, que ya comienzan a seguirnos, a toda la República Mexicana, Centroamérica y Sudamérica. Los amo. El día de hoy comentaremos las noticias más relevantes de las últimas semanas, para que estén informados, hermanos míos, y sepan los acontecimientos que marcan la agenda internacional. Comencemos. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperamos. Comenzamos con las noticias del planeta coronavirus, en donde vivimos todos ahora. Primero les compartiré los datos duros. Para el día de hoy, en todo el mundo, más de 7 millones de personas han sido infectadas con el nuevo coronavirus y 403,000 han muerto desde que la pandemia se reportó por primera vez en Wuhan, en China, en diciembre de 2019. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado con casi 2 millones de casos confirmados y un número de muertos de más de 110,000 personas, según cifras compiladas por la Universidad Johns Hopkins. Le sigue Brasil, que tiene más de 691,000 infecciones y unas 36,400 muertes. Rusia, que ha sido uno de los líderes mundiales en pruebas de COVID-19, ha registrado 476,000 casos confirmados, con casi 6,000 personas sucumbiendo a la enfermedad. Es así que funcionarios de la OMS han declarado: ahora no es el momento de volverse complacientes y bajarle a guardia sobre el coronavirus, ya que la pandemia sigue creciendo a nivel mundial, advirtieron funcionarios de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, el presidente de la OMS, cito: más de 6 meses después de la pandemia, este no es el momento para que ningún país deje de pisar el pedal, advirtió. La OMS ha estado advirtiendo que la reducción de las restricciones inevitablemente conducirá a una nueva segunda ola del coronavirus, con la enfermedad regresando en una parte diferente de la población después de una disminución inicial de los casos. Se teme que esta segunda ola podría incluso ser acelerada por las protestas en curso por la muerte del hombre afroamericano George Floyd, bajo custodia policial en Minneapolis. Las principales manifestaciones contra la brutalidad policial, algunas de las cuales se volvieron violentas, todavía se llevan a cabo en muchas de las ciudades más grandes en Estados Unidos y las capitales europeas, con los participantes reuniéndose en grandes cantidades e ignorando principalmente las reglas de distanciamiento de COVID-19. Al parecer, hermanos bestias, tendremos que aprender a vivir con el nuevo virus. Aún no hay solución clara a nivel mundial. Solo la historia juzgará el papel de la OMS, ya que últimamente ha dejado mucho que desear, desde el inicio de esta pandemia como en la de otras. Solo como observación, la OMS no debería estar diario distribuyendo información en todos los medios de cómo fortalecer el sistema inmunológico, ver cómo se va a mejorar la alimentación y acciones contundentes para la limpieza básica a nivel mundial. Para mí, que chinguen a su madre. Lo único en lo que podemos estar seguros es que tenemos que seguir con las indicaciones básicas de higiene: lavado constante de manos con jabón, no tocarse la cara, estornudar correctamente y mantener la sana distancia. ¡Lo básico, pendejos! En otras noticias relacionadas con el coronavirus, los desarrolladores rusos han registrado un nuevo medicamento que puede ayudar a aliviar las complicaciones más graves causadas por el COVID-19, incluida la insuficiencia pulmonar. Se espera que el tratamiento pueda ganar tiempo antes de encontrar una vacuna. Levilimab es el segundo medicamento que recibe la aprobación del Estado a través de un mecanismo de vía rápida, implementado para brindar a los médicos más opciones para combatir el virus, que ya ha afectado a más de 459,000 personas y mató a 5,725 en Rusia, según las estadísticas oficiales. Creo que podemos mantener las complicaciones de COVID-19 bajo control y minimizar los problemas más severos que causa, escribió en Facebook Dmitry Morozov, director general de Biocad, la compañía farmacéutica detrás del medicamento. En otra noticia relacionada al tema, les platico. En otros lados del mundo también se lleva a cabo esfuerzos para la creación de una vacuna, pero no sé si ese esfuerzo sea para la creación o para la interferencia en la creación de una. Los humanos, en lugar de unir esfuerzos para el desarrollo de una medicina, se sabotean los avances. Por ejemplo, tenemos la siguiente noticia. El senador republicano Rick Scott afirmó el domingo que tiene evidencia de que China está impidiendo que Occidente desarrolle la vacuna primero, llamando al país
un adversario para los estadounidenses y la democracia en todo el mundo. La acusación de un senador estadounidense de que China está tratando de frenar y sabotear el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus por parte de los países occidentales es ridícula e infundada, dijeron analistas chinos, señalando que tales afirmaciones en realidad reflejan lo que Estados Unidos quería hacer a China. Scott declinó dar detalles de la evidencia detrás de su acusación, pero dijo que provenía de agencias de inteligencia. Comentó: esta vacuna es realmente importante para todos nosotros, para que nuestra economía vuelva a funcionar. Lo que realmente creo es que si Inglaterra lo hace primero o si lo hacemos primero, vamos a compartir. China comunista, no van a compartir. Los analistas chinos ridiculizaron las afirmaciones infundadas e ignorantes, diciendo que los políticos como Scott parecen ignorar la postura reiterada y constante de China sobre hacer de la vacuna un bien público mundial. Afirmar que China no compartirá los frutos del desarrollo de una vacuna en realidad refleja la intención ulterior de los Estados Unidos de acumular la vacuna para obtener ganancias. Según los analistas, la descripción estadounidense de China como enemigo es en realidad lo que quería hacerle a China. Hay que tener algo en claro, bestias. Desde el principio de la pandemia, el actuar de las dos potencias económicas más importantes ha dejado mucho que desear. Las declaraciones van al choque y lanzar culpas de un lado a otro. Así que no esperemos mucho de los líderes mundiales. Estos pinches humanos, ni viendo el apocalipsis, pueden dejar de pelearse entre ellos mismos. Se me figura a muchas de esas series de zombies en donde el peor enemigo del humano sigue siendo el mismo humano. Pero bueno, que chinguen a su madre, no entienden los culeros. Seguimos reportando. Animalitos, pasemos a otra noticia que está dando la vuelta al mundo. Tenemos las protestas en Minneapolis, Estados Unidos. Les cuento, el 25 de mayo de 2020, George Floyd, un hombre negro de 46 años, murió en Minneapolis, Minnesota, durante un arresto por supuestamente usar un billete falso en una tienda. El oficial de policía blanco Derek Chauvin se arrodilló en el cuello de Floyd durante casi 9 minutos mientras estaba esposado boca abajo en la calle, rogando por su vida y repetidamente diciendo: no puedo respirar. Un segundo y tercer oficial restringieron aún más a Floyd, mientras que un cuarto oficial evitó que intervinieran los transeúntes. Durante los últimos 3 minutos, Floyd permaneció inmóvil y no tenía pulso, pero los oficiales ignoraron las súplicas de los espectadores de que Chauvin retirara su rodilla del cuello de Floyd, lo cual no hizo hasta que los médicos le dijeron que lo hiciera. La muerte de Floyd desencadenó manifestaciones y protestas en más de 75 ciudades de Estados Unidos y en todo el mundo contra la brutalidad policial, el racismo policial y la falta de responsabilidad de la policía. El 5 de junio, el ayuntamiento de Minneapolis tomó medidas para prohibir los estrangulamientos y exigir a los agentes de policía que intervengan contra el uso de fuerza excesiva por parte de otros agentes. La muerte de Floyd se ha comparado con la de Eric Garner, un hombre negro que fue asesinado en 2014 durante un arresto por vender cigarrillos ilícitamente y que, como Floyd, repitió: no puedo respirar, mientras un oficial de policía de la ciudad de Nueva York aplicaba un estrangulamiento fatal. Derek Chauvin, el ex policía de Minneapolis, Minnesota, acusado de acabar con la vida de George Floyd, compareció este lunes por primera vez ante la corte presidida por la jueza Janice Jenkins, quien le impuso una fianza de $1.25 millones con la opción de reducirla a $1 millón si cumple con una serie de condiciones. Puta, está cabrón conseguir esa cifra. El abuso policial hacia la comunidad afroamericana y las demás minorías sigue siendo la constante. La desigualdad económica en Estados Unidos es más evidente en estas comunidades y no cabe duda que el racismo es parte de la historia de los Estados Unidos de América. Por otro lado, la cúpula demócrata hace un acto que solo termina en lo simbólico, es decir, que ya difícilmente será respaldado por los republicanos. Nancy Pelosi y una serie de legisladores demócratas se arrodillaron y se vistieron con ropa afroamericana para presentar un nuevo proyecto de ley de responsabilidad policial. A pesar del espectáculo, la ambición del proyecto de ley podría ser su ruina, ya que los republicanos no la aprobarán. Lo cierto es que en Minneapolis, como muchos otros lugares de Estados Unidos y el mundo, existe una segregación racial. El desempleo es mayor en las comunidades negras, así como la desigualdad en los salarios, pobreza y múltiples desalojos por hipotecas. Existe un racismo institucional impulsado desde arriba, aunado a una proliferación de armas.
Por ejemplo, los policías en Estados Unidos, muchos son veteranos de guerra y por lo tanto sus tácticas son de máquinas de guerra. En resumen, las protestas se han tornado violentas en Estados Unidos. Hay disturbios y llamas en las calles. Les platico cómo estas protestas se han expandido a nivel mundial. De Bruselas a Budapest, Londres, Madrid y Roma, decenas de miles de personas salieron a las calles ayer en repudio al racismo, en una extensión de la ola de protestas desatada en Estados Unidos por la muerte de un hombre negro asfixiado por un policía blanco en Minneapolis. La mayoría de las movilizaciones fueron pacíficas, aunque en Gran Bretaña fueron vandalizadas estatuas de, por ejemplo, el primer ministro Winston Churchill, otro esclavista Edward Colston, y en Bélgica ocurrió una suerte similar a un monumento dedicado al rey Leopoldo. En Madrid, unos 3,000 manifestantes, según la policía local, se reunieron afuera de la Embajada de Estados Unidos. Ahí condenaron el asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo, repitiendo sus últimas palabras: "No puedo respirar". Solo por mencionar un dato curioso. Existen bestias mexicanas que cuando se hacen protestas o hay alguna injusticia en el mundo, se cortan las venas y hacen su pinche drama. ¡Ay! George Floyd, hermano, ya eres mexicano. Ah, pero cuando se trata de algún evento o injusticia en México, se hacen bien pendejos. Por ejemplo, este mismo suceso pasó en Jalisco, la tierra de un gobernador protofascista, que además se autorroba con pruebas falsas el pendejo. Y se dice que es un enviado por Dios. Imagínense, hay que tener cuidado con este imbécil, ya que en ese estado los policías mataron a un hombre por no llevar cubrebocas. Los mexicanos no dijeron nada y aquí la policía está más de miedo que en Estados Unidos. Aquí son unos verdaderos delincuentes con placa y pistola. Pinches puercos, fuck the police. Otro ejemplo, bestias, es el racismo hacia las comunidades indígenas en México. Sí, señores, México es un país racista. Es mucho más racista que Estados Unidos. Cuando a la gente se les dice indios, negros, prietos en forma de discriminación, eso es racismo. Así que no a la doble moral, pinches putos de cagada. Sí somos indios y estamos orgullosos de eso, culeros. Fuimos potencia mundial en el pasado y lo volveremos a hacer el día que dejemos de discriminar y ser racistas en nuestro propio país. Antes de continuar, hermanos bestias, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho, que nos visiten en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora pasamos a una noticia que ha hecho vibrar las redes sociales y el internet, es decir, la reaparición de Anonymous. Comencemos por saber quiénes son. Anonymous significa anónimo o anónimos en español y es una organización dedicada al hacktivismo, es decir, al activismo informático. Es un seudónimo que se utiliza a nivel mundial por diferentes individuos y grupos para realizar en su nombre publicaciones o acciones individuales o en casos concertadas. Su origen viene de los foros o image boards 4chan y Hackers. Desde 2008, Anonymous se manifiesta en acciones de protesta a favor de la libertad de expresión, del acceso público a la información y de la independencia y neutralidad del Internet, así como estar en contra de diversas organizaciones como ISIS, la cienciología, las multinacionales y sociedades de derechos de autor, así como los sistemas de censura gubernamentales. Su lema es: el conocimiento es libre, somos Anonymous, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos. Han sido bloqueados en Facebook, Twitter, YouTube, sin embargo son los principales medios donde ellos comparten sus mensajes. No existen jerarquías, sin rostros, es decir, es una comunidad anónima. Normalmente utilizan la Deep Web y son muy difíciles de encontrar. No son alguien, son muchos, es decir, es un movimiento. Los expertos opinan que Anonymous es la primera superconciencia basada en Internet. Son perseguidos por gobiernos por sus acciones a nivel mundial. Se ha llevado a cabo detenciones, pero es muy difícil comprobar algo. Su imagen característica es la máscara de Guy Fawkes, y en la actualidad se piensa que ya hay muchos infiltrados en Anonymous. Con la muerte de George Floyd a manos de la brutalidad policíaca, Anonymous regresa después de varios años de inactividad. Regresan para denunciar principalmente la desigualdad, el racismo y la brutalidad policíaca en Estados Unidos. Todo esto ha derivado en saqueos, protestas y toques de queda en el país, al grado de llevar a Donald Trump a un búnker en la Casa Blanca. Es así que las revelaciones de Anonymous van en contra de las instituciones policíacas. Cito una parte de su mensaje: no confiamos en su organización corrupta, entonces expondremos muchos de sus crímenes a todo el mundo. Después Anonymous
eliminó la página web del Departamento de Policía de Minneapolis. De ahí no se sabe qué es real. Hay mucha información delicada que mencionan a personajes como el propio presidente de los Estados Unidos, a Naomi Campbell, Tony Blair, Bloomberg, Kevin Spacey, Mike Jagger, el Vaticano y la princesa Diana. En teoría, bestias, todos pueden ser anónimos, ya que no hay una estructura. Lo que se sabe es que Anonymous aparece para denunciar el racismo y la brutalidad policíaca. Pero hay personas que inventan mensajes de Anonymous. Lo recomendable es no creer toda la información que se dice acerca del tema e informarse muy bien. Ok, pasemos a otros temas. China continúa con la implantación de redes 5G. Les platico. El número de estaciones base 5G que brindan acceso a redes inalámbricas superrápidas se cuadruplicará en China en 2020, según reveló su ministro de Industria y Tecnología de la Información a los medios locales. Alrededor de 250,000 unidades están operando actualmente en el país, ofreciendo servicios a más de 36 millones de usuarios. China planea acelerar la construcción agregando casi 10,000 nuevas estaciones cada semana, un gran impulso en comparación con 2009, cuando se construyeron menos de 2,500 torres por semana. A finales de año se completarán más de 600,000 estaciones base 5G que cubrirán todas las principales ciudades de China. La principal compañía de telecomunicaciones en China, Huawei, es el líder mundial en tecnología 5G. Después de haber presentado más de 3,000 solicitudes de patentes, el gigante tecnológico cuenta con la mayor cartera declarada de 5G. Si bien Huawei ha estado participando en el despliegue de redes 5G en muchos países de todo el mundo, ha estado bajo un mayor escrutinio, ya que en Estados Unidos han estado presionando a sus aliados para que pongan en la lista negra a la compañía. Si alguien tenía duda del poderío económico, tecnológico y científico de China, aquí una muestra. China en medio de una pandemia instaura su último desarrollo, siendo el 5G la tecnología más vanguardista en las telecomunicaciones, área donde China es líder. Ya habíamos comentado en capítulos anteriores que el mundo actual no puede ser explicado y no puede existir si no es en un mundo multipolar formado por Estados Unidos, China y Rusia. Es así que no podía faltar la mención de la poderosa Rusia, que desafortunadamente no es una buena noticia, de hecho es una muy mala noticia para el planeta. La nota es la siguiente. Los servicios de emergencia rusos han recolectado más de 700 toneladas de agua y combustibles sucios y han descontaminado un área de 14,600 metros cuadrados en esfuerzos de limpieza después de un derrame importante de diésel en una planta de energía en el Ártico. El accidente del 29 de mayo vio más de 21,000 toneladas de combustible diésel escapando de un tanque de almacenamiento en la planta de energía térmica, ubicada a 10 kilómetros de Norslik, una ciudad sobre el Círculo Polar Ártico en Siberia Occidental. Es decir, que de las 21,000 toneladas de combustible derramado, solamente se han recolectado 700 toneladas, o sea, una mamada. Este es uno más de esos accidentes causados por no más que unos pendejos humanos hijos de su chingada madre. Si no la controlan, no la fumen, cabrones. Si no pueden controlar sus desechos, no los produzcan. Las demás especies no tenemos la culpa. En mi opinión, deberían de tragarse todo ese diésel y luego prenderse fuego. Hermanitos míos, estamos a punto de concluir. Por último, mencionaremos algunas notas sobre Latinoamérica. Según el New York Times, el presidente de México se rehúsa a gastar dinero en grande para amortiguar el impacto del coronavirus. Les explico. En México, según el diario neoyorquino, no ha habido ninguna iniciativa de rescate de este tipo. La pandemia podría provocar las peores consecuencias económicas que México haya visto en el siglo, según los economistas. En abril, se perdieron más empleos de los creados en todo 2019. Un informe reciente de un organismo gubernamental decía que hasta 10 millones de personas podrían caer en la pobreza este año. Sin embargo, la mayoría de los economistas calculan que el aumento del gasto en México será mínimo, menos del 1% de su economía, una pequeña cantidad en comparación con muchos países grandes. ¿Y cuál es el motivo? Los detractores y partidarios concuerdan. López Obrador. Al ser enemigo de los rescates, reacio a incurrir en endeudamiento público y muy desconfiado de la mayoría de los líderes empresariales,
El presidente de México prácticamente ha optado por quedarse inmóvil pese a que se espera un daño generalizado en toda la economía. El gobierno debería ayudar al sector privado lo más que pueda. De otra forma, el Producto Interno Bruto de México podría caer hasta un 10%, lo cual sería una catástrofe, dijo Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda y Crédito Público bajo el mandato de López Obrador. Les recuerdo, amigos, que no soy muy adepto sobre opinar de temas de política, ya que hay mucha sensibilidad en ambos lados, tanto de los que apoyan al gobierno de López Obrador como de la cuasi oposición que no tienen ni la más mínima imaginación para organizar una protesta. La última la hicieron sobre sus lujosas naves, que no son más que un monumento al daño ecológico. Así que con su permiso, cabrones. Yo no sé qué espera el gobierno federal para iniciar el aumento en el gasto público en áreas estratégicas de la economía y la sociedad. El campo, la medicina, la educación, ciencia y tecnología. Tanta pinche austeridad puede resultarle un tiro por la culata. Había comentado el presidente que el COVID les había caído como anillo al dedo, pero no veo reactivando la industria nacional. En lugar de gastar dinero en programas como Prepa Six, en donde se le da dinero a todos, y no todos lo necesitan, pero bueno. Es más, hay pendejos que hablan pestes del gobierno, pero bien que cobran su dinero de sus programas. Le voy a pasar unos tips al gobierno federal, y de a gratis, ¿eh? El gasto público debe de ir orientado a la inversión pública. De los grandes empresarios, opino que se están comiendo los mocos. Es momento de activar el mercado interno y la economía nacional. Aprovechar la guerra económica entre Estados Unidos y China para fortalecernos. En lugar de eso, estos pendejos van en el plan 3450 de cómo tumbar a AMLO, marca ACME. Por cierto, su último ridículo de marchar en carros de lujo fue una mamada. En fin, de un lado tenemos un presidente que sigue en campaña. Una oposición que parece un chiste. Literal, sus figuras más prominentes, sus intelectuales más veraces, son imbéciles como Thalía, Derbez y la piedra esa del Chicharito, que en gobiernos anteriores el culo lo tenían cerrado o al revés, no se sabe. El zar del coronavirus en México, Hugo López-Gatell, enfatizó que la apertura era gradual, limitada a las comunidades libres de virus, las industrias de la minería, la construcción y los automóviles, y miles de negocios seleccionados. Pero la relajación de las restricciones llega en un momento en que la enfermedad parece estar alcanzando su punto máximo. El miércoles, según los datos, México reportó 1,092 muertes, la cifra diaria más alta hasta la fecha. Aunque el gobierno de López Obrador dijo que el aumento fue causado por un retraso administrativo en notificar las muertes, el número total de muertos en el país ronda arriba de los 12,545. Pasemos a la última nota. Un poco más al sur, en el gigante sudamericano, es decir, en Brasil, cuando el coronavirus arrasaba a Brasil, el presidente Jair Bolsonaro fue criticado por sabotear las medidas de aislamiento impuestas por los estados, al alentar marchas masivas entre sus simpatizantes y arremeter contra la creciente cifra de muertos, diciendo, ¿qué quieren que haga? Ahora que el brote en Brasil ha empeorado aún más, con más infecciones que cualquier otro país excepto Estados Unidos, el gobierno de Bolsonaro apareció con una singular respuesta a la creciente alarma. Decidió dejar de informar por completo las cifras acumulativas del virus. El viernes 5 de junio, el Ministerio de Salud de Brasil retiró el sitio web donde había estado reportando las estadísticas de coronavirus, y luego, cuando la página volvió a estar en línea el sábado, omitía los datos históricos, dejando fuera la cantidad de personas que ya habían sido infectadas o que murieron debido al virus. Legisladores y expertos en salud atacaron rápidamente a Bolsonaro de forma inusualmente virulenta. No solo condenaron la decisión del gobierno de ocultar estadísticas exhaustivas al tiempo que las muertes y los contagios continúan aumentando, sino que criticaron rotundamente la práctica reiterada del gobierno de Bolsonaro de minimizar el peligro del virus más allá de lo que puedan decir los científicos y sus propios ministros de salud. Es así, hermanos bestias, como llegamos al final de este capítulo. Espero que les haya gustado la recapitulación que hicimos sobre las noticias más importantes y relevantes de los últimos días. Les recuerdo que tienen que informarse, tienen que leer, no sean pendejos. Así que me da mucho gusto saludarlos. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube,
a visitar nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, compartir, darle like, hablar de nosotros y hacernos famosos.